Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 15 de septiembre del año 2023. Feliz año judío a toda la colonia judía en Panamá. Hoy es una fiesta de mucha significación para la colonia de judíos en Panamá, que residen en Panamá, para los judíos de todo el mundo. Así que hoy inician las festividades del Año Nuevo Judío. Oye, Flor, y una nota que hay que mencionar por la trascendencia de la persona. Esta mañana se anunció el fallecimiento del destacadísimo artista, pintor colombiano Fernando Botero, de 91 años de edad. Marcó una impronta en las artes pictóricas de Latinoamérica y del mundo. Fernando Botero con sus famosas gordas, las gordas de Botero. Muy bien, paz a su tumba. Tenemos aquí invitado a Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, porque ayer se celebró uno de los foros de Agenda País de la Cámara de Comercio con el tema salud y bienestar. Bienvenido, Adolfo. Buenos días a todos, gracias por tenernos acá en Cuarto Poder. Cuéntame, el foro entiendo que fue todo un éxito y además con unas conclusiones que son de agenda país para ejecutar, porque se está pendiente de la ejecución desde el año 2019 de lo que se llama el libro blanco de la salud, con miras a tener en el año 2030 un sistema de salud eficiente, unificado, y no lo que hemos tenido hasta ahora, que pues, aquí vemos todos los días en los noticieros las quejas de los pacientes por todas las deficiencias de este sistema, que además nos representa no una inversión, sino un consumo absurdo de recursos, de los escasos recursos que tenemos en un país como Panamá. Así es, yo creo que tuvimos un programa de Agenda País bastante nutrido, tuvimos participación de varios expertos en el panel, nos plantearon muchas cosas, nos plantearon la importancia de la salud preventiva, nos plantearon la importancia de tomar en consideración el factor de obesidad que hoy día tenemos dentro de la población, así como otros temas, pero sobre todo lo importante fue que se llegaron a propuestas concretas, se llegaron a conclusiones, que lo que esperamos ahora es que los candidatos puedan entonces acoger esas propuestas y comprometerse a ellas. Lo importante es ahora trasladar todos estos diagnósticos a acción, a ejecución, y eso es lo que estamos buscando entonces de los candidatos. ¿En qué expertos se apoyaron para sacar estas conclusiones? Bueno, tuvimos a doctoras, tuvimos a participación muy importante de organismos internacionales como las Naciones Unidas, por ejemplo, la doctora Ana Riviera Sinabón, que nos estuvo comentando de casos de éxito de sistemas integrales de salud. Entonces, no solamente estamos hablando ya de esa integración, de dar una salud integral, sino además, digamos, apoyarnos en casos de éxito que ya sabemos han tenido otros países y que simplemente tenemos que replicar efectivamente. Uno de los temas que comentaban, por ejemplo, es, tenemos regiones donde hay una institución, está, digamos, una entidad del MINSA y una de la Caja del Seguro Social, y de todas maneras a las 4 de la tarde ambas están cerradas. Entonces el panameño de todas maneras queda con una situación de necesidad. Ese es el tipo de cosas, sin hablar, ni empezar a hablar pues de abastecimiento de medicamentos y cosas así. De la calidad de la atención. Y la calidad de la atención que se puede beneficiar de un sistema integral. Se habló de el recurso humano, de la infraestructura, del abastecimiento de medicamentos y de dispositivos médicos, que sin esas tres cosas, si tiene solamente dos de esas tres, realmente no recibe la calidad de atención que está buscando el panameño. Una de los subrayados que ha hecho la Cámara de Comercio es que ya no se necesita ningún diagnóstico, porque aquí tenemos estudios y diagnósticos. Para botar al aire. Sí, claro, lo que se necesita es ejecución. En este tema, por ejemplo, yo recuerdo que el expresidente Martín Torrijos, que ahora es candidato nuevamente, dejó la hoja de ruta ya hecha, con un consenso nacional de todos los actores de los sectores de salud. Pero llegó el siguiente presidente vivo, engavetado, como suele sucedernos trágicamente cada 5 años. Cada maestrito con su librito, por bueno que sea, el librito del maestro anterior, llega el nuevo y se nos lo desecha. Así es. De eso se trata ahora, de comprometer a los candidatos
con ese tipo, bueno, el libro blanco que ya existe, que está basado en la hoja de ruta aquella, además. Así es, que ya existe. Incluso se mencionó ayer retomar ese libro blanco. Y como mencionaba, pues lo importante ahora es que los candidatos acojan estas propuestas. Un tema que estamos mejorando en este programa de Agenda País es que a los 100 días de la nueva administración vamos a darle un seguimiento sobre estas propuestas. Entonces, y en el caso de que ellos se hayan comprometido, sería un documento con el cual se comprometen, vamos a darle seguimiento en la Cámara de Comercio sobre ese documento de compromiso a los 100 días de gobierno. Igualmente vamos a hacer un análisis sobre el cumplimiento de esta administración con el Agenda País previo que habíamos hecho. ¿Y de cuáles temas falta hacer foros de Agenda País? Bueno, el próximo foro de Agenda País, que es uno de los más importantes, es el de corrupción y burocracia. Para nosotros es sumamente crítico por obviamente lo que eso nos representa en el país. Entonces, en octubre vamos a hacer el foro de corrupción y sobre todo burocracia. Vamos a hablar mucho de agilización de trámites gubernamentales, discrecionalidad y ese tipo de factores que nos permiten después tener confianza sobre quienes nos están gobernando. ¿Dónde se pueden ver los resultados de los foros de Agenda País? Como un documento que la gente pueda entrar a verlo. Claro, en este momento es importante que todos los foros están quedando publicados en YouTube, o sea que cualquiera que quiera puede entrar a YouTube a verlo, están igualmente los vínculos en las redes sociales de la Cámara de Comercio. Sin embargo, posterior a cumplir los 5 ejes temáticos, vamos entonces a tener un documento de resumen y ese documento de resumen va a quedar publicado. Ese es el documento de resumen que entonces queremos que los candidatos tomen y se acojan a ello, ¿no? Oye, y un tema importante también, Adolfo, para destacar, es que ya tiene la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá el aval del Tribunal Electoral para realizar el debate presidencial, y ya tiene fecha inclusive, el 17 de abril del año 2024. Así es. El debate lo vamos a estar llevando, coordinando la Cámara de Comercio, en conjunto, por supuesto, con el Tribunal Electoral. Va a ser el 17 de abril del 2024 y un tema muy importante es que el insumo para el debate es casualmente este programa de Agenda País. Entonces, todo lo que hemos estado levantando en estos foros temáticos... Son 5. Son 5, nos hacen falta 3. Ya se hizo el de educación, que y ahora fue inicial, y ahora el de salud. Luego corrupción y luego Bien. ¿cuáles son los otros dos? Corrupción y burocracia, después viene agua y sostenibilidad y por último vamos a tener empleomanía. Empleomanía y emprendimiento. Temas fundamentales, ¿no? Esos son los temas en torno al cual giran los actuales problemas de la sociedad panameña. Como podrán comprender, llegar a la decisión de que esos son los ejes temáticos que íbamos a estar tratando fue un debate interno dentro de la Cámara de Comercio bastante amplio. Fue un equipo de trabajo de Agenda País que se tomó en consideración para llegar a esos ejes porque consideramos que son los más prioritarios en este momento. Por supuesto, hay muchísimos temas que nos gustaría discutir, pero estos son los temas más prioritarios. Obviamente hay la coincidencia de que en el Agenda País previo tiene mucha similitud los temas que se están tratando, siguen siendo prioritarios, esperemos que mucho de esto tenga una mucho mejor cara cuando acabe la próxima administración, pero en este momento pues esas son nuestras prioridades, esos 5. Sí, y hay algunas otras que faltan, pero todas se derivan al final del tercer foro, que es corrupción y burocracia. O sea, todo lo que les falte abarcar en estos 5 foros se desprende del tercero, porque al final todos nuestros problemas nacen por la corrupción. Así es. Bueno, yo diría que el primer foro que tuvimos de educación también es una causa raíz de muchos de los problemas que tenemos como nación. Es más, si nos vamos a lo que estamos hablando de salud en Pero este incluso momento, ese se deriva de la corrupción y la burocracia. Sí, definitivamente. Este también, el de salud, Sí, el de los empleos también, sin duda, el agua también. Las deficiencias en la prestación de todos los servicios públicos, incluyendo educación, salud, etcétera, derivan de un esquema de burocratizado y burocratizado por la corrupción política, además. Porque por eso es que estamos en esta burocracia asfixiante, ¿no? Así es, e incluso uno de los temas importantes que se hablaba el día de ayer del sistema integral de salud, hablábamos de una buena gobernanza sobre ese sistema integral de salud, porque lo que queremos es remover a la politiquería del sistema de salud, del sistema de educación también. Al final, como dice Flor, todo eso se desprende de corrupción y burocracia, porque es esa, digamos, esa politiquería y esas situaciones de corrupción que nos pueden causar algún obstáculo sobre educación, salud y esos temas prioritarios que nos merecemos como ciudadanos, ¿no? Sí, estos temas parecen un poco como aéreos, un poco, pero en realidad sí son temas importantes para la ciudadanía o deberían serlo. La cosa es cómo llegarle a la ciudadanía para que primero
entienda que es importante y segundo, entre a buscar la información y pueda entonces hacer lo que ha dicho Guido varias veces, ¿no? Tener un voto informado. Informado y responsable. Correcto. Sí, dándole el valor que tiene ese voto que se ejerce solo una vez cada 5 años. Exacto. Ese es el De objetivo. nosotros depende escoger mejores políticos que nos van a dictar las leyes y el futuro de este país. Así es. Los próximos 5 años. Nosotros nos tenemos que ir a un cambio. Muchas gracias, Adolfo. Sí. Y bueno, éxitos en los foros que quedan y ojalá ese insumo sirva de verdad para que los candidatos adopten un compromiso con el país, con la ciudadanía, con la sociedad y con ellos mismos. Al fin de cuentas, para un político debería ser satisfactorio, como dijo el presidente Cortizo, no es importante cómo entres, sino cómo salgas, ¿no? Eso me quedó grabado de su discurso de toma de posesión. Bueno, y mira. Bueno. Cri, 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 cri. Ya volvemos, no se vayan. Amigos, ¿qué tal? Seguimos aquí en Cuarto Poder. Hoy, antes de entrar con nuestro invitado, ahora nuestro siguiente invitado del programa, yo creo que hay que entender un poco lo que ocurrió ayer con la ley de transparencia. El presidente al final pues decidió retirar el proyecto cuando le dijo a... Podías irte tranquilo finalmente, Ateneo Menem. Váyanse tranquilos. Confíen en mi palabra, se confió Sí. en la palabra del presidente. Claro, también manda un mensaje muy claro a... El micrófono apagado. Ahora sí. Bueno, Hablaba acerca de la ley de transparencia y el compromiso que adquirió el presidente Cortizo con los gremios periodísticos. Sí, nos fuimos tranquilos, es cierto. El presidente confiamos en él, cumplió con su palabra, pero también es importante para todos los gremios los compromisos que se adquieran directamente con los candidatos y con los presidentes, porque en este caso el presidente Cortizo ya había firmado el pacto de transparencia. El presidente Cortizo había firmado la declaración de Chapultepec. Y Salta. Y el presidente Cortizo había firmado la declaración de Salta. Entonces, todas estas declaraciones terminan siendo convenios internacionales. La ANTAI, yo asumo, que desconocía que nosotros éramos firmantes de estos convenios internacionales. Yo asumo porque en ningún momento, si ustedes se dieron cuenta, en ningún momento del debate, la ANTAI habló acerca de estos convenios internacionales que Panamá forma parte. Ellos simple y sencillamente hicieron una consulta muy laxa, la llevaron incluso, el producto de esa consulta la llevaron a Ecuador, donde encontraron un refuerzo por parte de la UNESCO que fue su validación de lo que trajeron acá en Panamá. Pero no sé qué le explicaron a la UNESCO en la propuesta esa que llevaron, ni de qué forma hicieron esta consulta ciudadana. Al final, le tocó al Ejecutivo retirarlo, insisto, más allá del compromiso adquirido por el presidente de la República, no solo es un compromiso adquirido con los gremios de periodistas y con las organizaciones de transparencia, es un compromiso que el presidente adquiere por el país para cumplir estos acuerdos y estos convenios internacionales. Muy importante a la hora de hacer movimientos en materia de libertad de expresión, tomar en cuenta lo que representa los acuerdos internacionales que el país tenga en materia de libertad de expresión. Algo que no hizo, en este caso, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Aun cuando ellos han dicho, Flor y Guido, que ellos hicieron consultas, sí quedó claro y demostrado que sus consultas fueron muy superficiales y antes de una pandemia, y que continuaron haciendo muchas de estas consultas en medio de la pandemia. Otra cosa, así como hicieron con la ley de transparencia, creo que deben hacer exactamente lo mismo con el contrato minero, porque realmente esto puede generar una crisis sociopolítica importante de continuar con lo que me ha llamado la atención, no sé ustedes, es código, el número de la cantidad de diputados que han comenzado a levantar su voz ya de que dice que esto tiene que ser retirado. Claro. ¿Sí? Bueno, cuando hay llamadas... Diputado del gobierno, ¿ah? Claro. Diputado del gobierno. Y eso que hay llamadas del Ejecutivo a los diputados y hasta pidiéndole que lo aprueben. Hasta Rómulo Rux, que es socio de la firma, que son abogados de la minera, que debieron haber ayudado en la redacción del contrato. Yo creo que debe pasar lo mismo con el contrato ha pedido minero, eso, que se retire para exactamente, esta semana en revisarlo y mejorar lo mejorable y quitar las causas de conflicto. Pero ¿verdad? así mismo, parafraseando al presidente de la dignidad.
retirar las causas del conflicto del Exacto, contrato. retirar Bueno, la causa del conflicto. así como se hizo con la ley de transparencia, debería hacerse con el contrato minero y también tenemos que estar pendientes de lo que sucedió con el proyecto que presentan para reformar el Código Electoral. ¡Epa! Gol Viene time. el gol. 8 Gol time. meses de las elecciones. Aquí lo habíamos advertido en Cuarto Poder, que eso venía. Porque, ojo, ahora quieren ver el tema de, bueno, ¿cuántos diputados en los circuitos plurinominales pueden optar por una alianza? Eso es lo que busca la iniciativa. Pero cuando eso entra en primer debate o en un primer debate ahí en la Asamblea, van a ver que van a Tratar de meter su modificar camarón. otras cosas. Claro que sí, van a meter su camarón. Y esto parece que tiene nombre y Tan apellido. nocivo o Claro. más como discutir el proyecto de ley de transparencia en esta época es discutir reformas al Código Electoral. en esta época. Totalmente, Por eso esas reformas se hacen totalmente. al principio del periodo constitucional, Sí, no, para no ya- contaminar la Sí, discusión sí. con la campaña. No, por eso se hicieron Sí. al principio. Claro. O sea, el Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Partidos Políticos realizan este tipo de consultas al principio de cada periodo presidencial, casualmente para evitar la contaminación política. Sí. Pero ya en el este gobierno... momento eso no trae nada bueno. Recuerden en el Ya gobierno de empezó la Martinelli. carrera. En el gobierno de Ahora- Martinelli hicieron algo similar. Allá en el 2013 metieron su golazo de una Correcto. reforma. Oye, que destaco- después al final terminó cambiándose. Quiero destacar algo con respecto al retiro del proyecto de ley 1031. Se logró sin cerrar una sola calle. Se logró sin afectar el derecho a la libre circulación ni afectar la economía nacional. Y eso hay que destacar. Sí, pero yo también quiero Eso hay que destacar. Sí, pero yo también quiero hacer un punto sobre eso, Guido. Se logró porque las personas que se oponen al proyecto de transparencia tienen más contacto político que el contrato minero. O sea, yo no creo que haya un gremio que tenga acceso al presidente como sí lo tiene los periodistas. O sea, las cosas No como tiene, son. espérate, no es que estoy no tiene tan nada que ver. seguro, Flor. No tiene nada que ver O sea, una cosa con la otra. cuando tú ves al Es que, doctor- perdóname, no tiene nada que ver una No, cosa no. con la otra, porque es que son dos temas totalmente distintos. El presidente no ha firmado ninguna moratoria minera, ni se ha comprometido a no involucrarse en los temas mineros. Hay algún compromiso, porque si te das cuenta, la diferencia principalmente, porque es que lo estás planteando de manera muy superficial y haces ver que, lo que pasa es que los gremios periodísticos tienen palanca. Tienen ¿Qué pool, pasa? eso no es así. Exacto, eso no funciona Sí, así. porque- Flor. Yo pienso Ustedes sí No, tienen no, palanca no. y a ustedes sí le tienen, No, sí le no, hacen no. caso. No. No, había, Estamos igual igual. que había condiciones. compromiso de carácter internacional. Exactamente. Y además, eso Flor, es lo que perdóname, pesó. tú no me vas a decir, Eso es lo que decir a mí pesó que el aquí. doctor Carlos Bolívar Pedrechi, que Rodrigo Noriega, que Felipe Argote y que toda la que Chembarría, toda la lista de gente Total. que ha salido, el señor Stout, a oponerse no tienen contacto con el presidente. Claro que sí. Perdón. Yo estoy hablando a Perdón. nivel No es de un gremio, asunto de fuerza palanca, es un gremio. asunto, No. no es un asunto de Bueno, palanca, Flor. No, y yo no lo veo como palanca. Así lo hablo diste a de- entender. Pensé que estaba No, diciendo no que- así. Ustedes sí tienen palanca. Si No yo así. quiero decir palanca, yo digo palanca. Bueno, contacto, yo dije dijiste, contacto, acceso. Acceso, contacto, Por eso palanca. tienen acceso. Ustedes sí tienen palanca, por eso les... Como agrupación no. Como agrupación no. Bueno, que acá hubo un esfuerzo, porque no fue tampoco No, silvestre, hubo no, un no, esfuerzo no de fue. Por supuesto, coordinación. es que yo no Así estoy es. demeritando a los gremios periodísticos para nada. Hubo un esfuerzo y hubo una organización. Pero bueno, pero el punto... Pero sí pero- es cierto pero- que como hubo el esfuerzo y hay una coordinación, Sí, pero... sí pienso que hay más acceso a que no se tienen que cerrar No, calles. son temas totalmente diferentes. Yo no, Son yo temas no- totalmente yo no creo que distintos. ninguna causa de este tipo amerite que se cierren calles y se afecte a terceros. Yo puedo entender que la gente proteste porque no hay agua. Es Y, que- y tengan una comunidad que tiene 3 meses sin agua, ahí De no queda acuerdo. otra y están reclamando y reclamando y reclamando y no les llega otra y salen en los medios y nada, no les queda otra que, sí te digo llamar la algo, atención cerrando muchas calles. veces los cierres de calle simple y sencillamente terminan no necesariamente buscando solucionar el problema por el cual supuestamente se estaba cerrando la calle. El problema original. No, muchas veces lo que provoca es el fastidio de la comunidad para que al final la gente diga, "Ay, todo bien, ya pasa todo y no importa para que dejen de cerrar calles". Entonces terminas es. trivializando un Siendo problema contraproducente serio. realmente. Claro. Y a veces hasta se utilizan de esa manera, porque créanme, o sea, la política está presente en todo, y más en esta época, obvio. Oye, Lo que nosotros 100%. tratamos Oye. es de separar como gremios y como sociedad civil las discusiones y tratar de explicarle al Ejecutivo
que ¿Por había qué que cumplir están con los cometiendo acuerdos un error? internacionales. No, había que cumplir con los acuerdos internacionales Por que eso había estaban cometiendo un firmado error. específicamente. En el caso de la minería, la discusión es otra. O sea, Y yo lo y que digo además, es, si están son saliendo otras a la las razones. calle, si los otros sí están necesitando salir a la calle es porque no se sienten escuchados de otra manera. Ese es mi punto. No estoy diciendo que está mal esto o que está mal otro, pero los O sea, pero otros, estaba diciendo que teníamos palanca por eso, pues. contacto y acceso sí, señor. Y los otros también Y tienen. los- y los otros también. Oye, Pero no lo oye, digo Claro. como oye, algo tú no negativo. escuchaste a Saúl Méndez en la Asamblea Exacto. Nacional con un va- statement amenazando a la me va a decir Asamblea. que con Saúl incendiar el Méndez país. tiene- Cuando nosotros fuimos a la Asamblea a amenazar. Me va a decir que... nunca. Ah, no, Hombre, espérate. no, Flor. Nosotros, Perdóname, sí, no estás equivocada. nosotros hemos ido a la Asamblea. Pero no Pregúntame amenazar. las veces que Sí. hemos ido a la Asamblea defendiendo proyectos de ley de la libertad de expresión. Nos ha tocado ir cada vez que la diputada Zulay Rodríguez quiere reformar la ley de réplica. Y tuviera lo que nos pasa, vamos a ver si tenemos ahí palanca y acceso. No viera las cosas que nos dicen en la Asamblea y tenemos que aguantar y tenemos que estar allí. Como le tocó al presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Diego Quijano, estar en la Asamblea y aguantarse todo lo que pasa en la Asamblea. O sea, eso es ¿Seguro? parte de... Eso es Seguro, parte de... seguro que es claro. parte de lo que estoy diciendo es que O sea, pero si no ellos- simplemente un tema de palanca y acceso. Oye, yo lo que te digo es, no, ellos están cerrando la cabeza porque no encuentran otra manera de solucionar el problema porque están frustrados y esa es su manera de hacerlo, ya, cada uno Sí, tiene pero su provoca el manera. efecto contrario, que es lo que Sí, dice sí, Guido. sí, y afecta a O sea, terceros. el cierre de Claro, Oye, 8 horas. Oye, cuando tú hablas 8 horas cerraron ahí en la cuando tú universidad. hablas con un empresario, como me Claro. tocó a mí el miércoles, hablar con un empresario que tuvo que cerrar y vender su empresa a precio de guayaba, como consecuencia de los cierres de julio del año pasado. ¿Ves? Una empresa de primera categoría de producción de vegetales, Imagínate. allá en Potrerillos, y que perdió todos los contratos que tenía de quien él era proveedor, porque no hubo manera de que entendieran que en Panamá lo que pasa es que llevamos un mes con las calles cerradas y con Sí, las carreteras cerradas, exactamente. porque es que eso no pasa en un país civilizado, ni en un país del primer, ni segundo, ni tercer mundo. Esa anarquía pasa en países anárquicos y Panamá se supone que se vende como un país, un Estado de Derecho. Entonces, eso es lo que hay que ponderar a la hora de analizar el cierre de una calle. No, y son nada más que es la estrategias. única manera que tienen de que los escuchen, no es cierto. Y son estrategias de presión, que terminan hastiando a la comunidad para que al final se apruebe lo que sea con tal de que se solucione el problema que no me deja salir ni hacer negocios en la calle. El problema, eso es lo delicado. Pero bueno, nos acompaña César Boyero, consultor político internacional. Está con nosotros esta mañana, bueno, escuchándonos la discusión acerca de lo que está Muy pasando en interesante, Panamá. porque además ya me siento parte de Cuarto Poder. Ha habido un momento No, ya veo. ya veo. histórico, que va a quedar para la Nosotros aquí, memoria de como todos te los das cuenta, panameños. nos damos plomo hasta nosotros mismos. No, Aquí no tenemos estamos ningún en tipo... libre juego de ideas y pensamientos. No, pero que además ha sido Aquí no es muy- que le damos plomo afuera, nos damos plomo nosotros, nos damos plomo afuera, le damos plomo a todo ha el sido mundo. muy interesante porque Y ahí nos editan y nuestros sí. haters nos editan los videos Sí, sí, y es los cierto. publican a su La diputada Zulay Rodríguez nuevamente Crápula Film. no a la diputada. está con nosotros todos los días sacando, mira, hasta lo mínimo. Ahí vas a ver lo que saca hoy, dijimos. Dale. Sobre todo la parte de la palanca de Flores. Ahí está, mira, ahí está, sí Decía tienen que palanca, sí esto ha tienen sido palanca, muy mira. interesante porque parte de lo que yo hago es precisamente lo que acaba de pasar aquí. Muchas veces el problema que tenemos con los políticos es que no se saben comunicar. Por ejemplo, venía yo ahorita escuchando en la radio de un diputado que tiene 35 años, que ya debería estar para la jubilación dentro de la Cámara y que se equivocó en una terminología entre el sismología y lo que tenía que ver con hidrología. Hidrometeorología. Exactamente. Entonces se confundió y muchas veces tiene que ver con la falta de comunicación y que no se preparan al momento de transmitir un mensaje. Y lo que tú estabas diciendo en este momento también es vinculante. O sea, de nada sirve que estemos haciendo manifestación, si no tenemos voceros calificados que realmente puedan interpretar cuál es la voluntad de esa persona que están pasando por una situación que necesitan una solución, pero que no la tienen. Entonces, a es. veces el problema tiene que ver con la comunicación. Y eso es un poco de lo que yo... No, y decíamos que se utilizan muchas veces estas estrategias de desorden social para también confundir a la gente y provocar reacciones a veces opuestas a lo que ellos piensan. Y termina siendo remediativo. Claro. Termina siendo remediativo porque lo que buscan es una solución que pueda apalear un poco la situación, pero, Guido, definitivamente no termina solventando el problema de fondo. Entonces, Oye, el proceso de comunicación, que ustedes lo ejercen todos los días aquí, tiene que ser de manera eficiente, eficaz, que realmente al público que tú te vas a dirigir puedas transmitirle un mensaje y que sea determinante para lograr el objetivo.
Ahora, los políticos están al tanto de eso. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo ¿Tú se qué? aterriza eso? Sí. ¿Cómo se aterriza Tenemos eso? un problema en Latinoamérica. Ajá. Y es que los políticos no se preparan, los políticos no se educan. Sí. Los políticos hacen lo que ustedes acaban de decir ahorita. O sea, la gran mayoría de los políticos hacen medidas remediativas, no hacen medidas de fondo. Por eso es que cuando van a hacer una declaración, cometen torpezas como la que vimos recientemente con el tema de la simbología. O sea, a cada rato que cometen torpezas. Pero no entonces, cuidan su los que imagen. sí se saben comunicar son autoritarios en la región. Sí, porque entonces tendríamos que cuestionarlo. ¿Realmente se saben comunicar? Habría que verlo, porque la comunicación es un proceso bidireccional, donde yo te hablo, pero también recibo. Entonces, los dos hay. Del reto sería informar. Cuando tú estás informando... El autoritario solo informa y no se está comunica. ejerciendo la comunicación. Bukele, Bueno, Bukele es una persona que se ha estado preparando. Algunos dicen que es un personaje. Ayer escuchábamos a Raniero Casoni que decía que es una persona que realmente no es ese Bukele. Habría que verlo, pero al final también todo lo que pasa en televisión tiene una parte de show. Porque si no hay show, no eres interesante. Y si no eres interesante, no comunicas. Pero no todo puede ser show para un político. Indiscutiblemente tiene características muy interesantes del presidente Bukele. ¿tú piensas que es genuino, como dijo el entrevistado que tuvimos ayer? Yo sí pienso que es genuino porque, como ustedes hablaban ayer, hay una parte que tú puedes disimular, hay una parte que tú puedes tratar de ser un actor, pero hay otra parte que no. Pero, o sea, genuino en el show que hacemos. Es genuino. Es una persona... O sea, es un buen actor. Por lo Mira, menos ya se creó, por lo menos ya se creó el personaje. Mientras Pero mejor actor es- eres, mejor interpretas Pero tu es papel, ¿no? genuinamente autoritario. Totalmente. Porque Es todos los genuinamente mensajes son autoritario. de, Es cierto. de Claro. fuerza, Es cierto. de ejercer la fuerza, de intimidar a quienes osen contradecirlo en cualquier campo y de actuar o sea, no solamente intimida, sino que cumple con Es verdad. con las acciones. Algo similar que era Chávez, Sí. que mucha gente al principio pensó que no, que era quizás una manera en que Chávez se convertía en populista, hasta que esa actuación la llevó a la práctica de la Pero es realidad. que tenemos tres Chávez. Porque tenemos el Chávez de la televisión, de los domingos, con esa capacidad de hablar. Comenzaba por aquí, se iba para Miami, regresaba por Buenos Aires y aterrizaba otra vez en el punto. Teníamos un Chávez cuando estaba con la gente. Que si ustedes pudieron tener la oportunidad de estar al lado del presidente Chávez, tenía una energía. No. Sentía la energía. Tuve la oportunidad una vez de Y entrevistarlo. se lo he entendido que había un Chávez con las mujeres. Entonces, Mire, son tres tipos de no, Chávez. Pero comunicándose en las tres. Pero comunicándose en los... No, y hubo un Chávez. Pero hay un dato que la mayoría de las personas no saben también. Chávez se educó para eso. Eso no fue una suerte de que él era así. Chávez se metía en la isla presidencial de La Orchila un fin de semana a entrenar la oratoria. Algunos dicen que lo hacían con los cubanos, algunos dicen que lo hacían con los americanos. Al final no se sabe con quién lo hacía. Pero es que esto no fue una suerte de que yo soy así. Porque es que te tienes que entrenar, te tienes que educar, tienes que practicar, tienes que escucharte. Y lo más importante, necesitas una persona que realmente te esté diciendo que estás haciendo bien y que no estás haciendo mal. Mira, en el caso particular de Chávez tuve la oportunidad de entrevistarlo antes de que fuera presidente y después que fue presidente. Y antes que fuera presidente, la figura de Chávez giraba en torno a la cordialidad, a la amistad, al consenso. Tú le preguntabas incluso, él hizo aquí, me acuerdo, antes de llegar a la presidencia en Venezuela, una conferencia de prensa, porque era una gira internacional que estaba haciendo, para hacerle ver a los países que él no era comunista. O sea, que él no era de izquierda. ¿Le funcionó? Y le funcionó. Sí, le funcionó. Le funcionó 100%, engañó a todo el mundo. Ahora, yo tengo una teoría. Y mi teoría es que ciertamente cuando él comienza todo este proceso, él tenía ideales originarios. Pero es que el poder corrompe. El poder es muy difícil. Hay quienes Y dicen que el sobre poder todo- desenmascara. Más No, que y corromper. sí, claro. Desenmascara. Y sobre todo tú sabes qué ocurre, que cuando tú no estás formado y no te rodeas de personas que realmente te blinden en función de lo que tú quieres finalmente hacer, tienes un problema. Si tú revisas los periodos de Chávez, la gente con la que él comenzó, con la que él venía a este tipo de entrevistas, no terminaron con él. Exactamente. O sea, los intelectuales, los que Sí, tenían la idea originaria, los que crearon los Él primeros cambió su proyectos. grupo de amigos apenas Él fue subió. Lo mismo. ¿Y quiénes son esas personas hoy en día? Sí, sí. Las personas que tienen el poder macroeconómico de todos los siglos de Venezuela. Entonces, en el proceso de liderazgo, amigo y amigo, usted que me está viendo,
Cuando usted se está preparando para ser empresario, ser político, usted tiene que saber con quién se rodea. Porque si usted no sabe con quién se rodea, el lambonismo, como dicen en República Dominicana, La lambonería. La lambonería acá en Panamá. te termina seduciendo y tú te terminas creyendo la política. Te terminas creyendo que tú realmente eres bueno y terminas haciendo lo que ellos te están diciendo que haga y no te das cuenta. Oiga, lo de Chávez es más o menos lo mismo que ha sucedido en Nicaragua. Los sandinistas que estaban originalmente con la revolución del Frente Sandinista, ya todos han sido hasta, les han quitado la nacionalidad. Ahí está Sergio Ramírez, que fue vicepresidente. Así es. ¿No? Por ejemplo. Y todos aplaudían a Ortega. Todos al principio, pero es que Ortega ha sufrido una transformación parecida a la de Chávez. Bueno, el caso de Bukele también igual. O sea, Bukele comienza dentro de un partido político, ¿ah? Su discurso gira en torno a un partido político y después ves el proceso de transformación. Pero en base a la realidad de un país que estaba exigiendo eso, porque es que tampoco podemos Eso no lo podemos desconectarlo, negar. exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener cuidado el presidente Bukele? Bueno, que no se deje seducir por el poder, porque es el problema. No, ya Pero se- por eso igual, yo ya está creo- más tarde. Ya por se eso- dejó. Sí, Se va a reelegir sí, en contra pero- de lo que dice la Sí, Constitución. pero digamos que todavía está en una fase que todavía puede colocar un stop. Todavía está en esa fase. No como el presidente Chávez que tuvo un no retorno. No retorno. No como este diputado que estamos hablando. Que tiene Hablemos ahora de la 35 política de años. Panamá, de los candidatos presidenciales de Panamá. ¿Qué has podido observar en ellos? Bueno, Panamá está en una situación ahorita bastante interesante. Yo he preguntado un poco, yo no soy analista político, así que me disculpan, ¿no? Pero un poco lo que dice la ciudadanía es que no confían en los candidatos, la gente no se siente identificado, todavía hay cierta pasión por el expresidente Martinelli, ¿correcto? Por lo que él representó en el tiempo de la bonanza. Algunos dicen que fue circunstancial por el tema del petróleo, de los apoyos, pero indiscutiblemente quedó en el imaginario. Los otros candidatos están ahí, pero yo creo que está en una situación bastante compleja Panamá. No la veo con un panorama realmente afortunado el día de hoy. Lo tuyo es la comunicación. A Lo nivel mío- de Lo comunicación. mío es la comunicación, lo que tiene que ver con la preparación del candidato desde el punto de vista de la mentoría para su proyección personal, su oratoria y su liderazgo y conformación de equipo. Más allá de si los panameños creemos o no en los políticos y en los partidos, a nivel de comunicación, ¿cómo ves a los candidatos acá? ¿Alguno que resalte, uno que esté gravísimo? Bueno, están invertidos, ¿no? El presidente Martinelli está haciendo comunicación joven, está haciendo cosas atrevidas, lo que hoy llaman disruptivos. Se disfraza, aparece con DJ y eso ha sido interesante. El más joven, ¿Pero eso está bien o eso es una payasada? pero es que es muy relativo. Es muy al final de verdad es muy relativo. Porque Porque si en tu teoría, si objetivo quieres es- mostrarte como líder, Si tu objetivo es llamar la atención, llamando la atención Sí. está. Entonces todo tiene que ver con cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es llamar la atención, lo está cumpliendo, presidente. Pero ahora, si tu objetivo es decirle a los panameños de que pudiste haber cometido errores, bueno, lo estoy tuteando, usted me disculpará, pero si su objetivo es expresarle al pueblo de que usted cambió, de que tiene idea renovadora, pues entonces creo que tendríamos que migrar a otro tipo de comunicación. Sí, porque llamar- donde la persona errores no realmente- delitos. Llamar la atención por sí solo no es suficiente. Aquí hubo un candidato que llamó la atención desnudándose en frente del Tribunal Electoral. No le funcionó. Y no le funcionó. No le funcionó. Pero Cosa que se llamaba funciona llamar la Alfredo atención. Belda. Belda. Vamos a un cambio y ya volvemos y seguimos hablando un poquito de este tema. No se vayan. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Estamos conversando con un especialista en estos temas de comunicación política, entendiendo un poco en qué situación se encuentran los políticos en Panamá. Y César Boyero se encarga de eso específicamente. Y yo le decía aquí en el corte comercial que nuestros políticos quizás en su comunicación desconocen un poco lo que ahora las tendencias de comunicación obligan, y un poco es los cantantes de música urbana. Ellos producen su música, pero también producen contenido. Y yo siento que muchos, haciendo la analogía pues con nuestros políticos, muchos de nuestros políticos están en su música, de su campaña, pero se les olvida hacer contenido. Sí. Y se les olvida hacer contenido a la juventud principalmente. No están haciendo contenido para esa juventud. Y es verdad, y tiene toda la razón. Y eso es parte del problema que tenemos en la democracia de la actualidad. Una lo que hace la consultora a la que
nosotros trabajamos como equipo de trabajo, es precisamente a obligar a los candidatos a que entiendan primero hacia dónde van, cuál va a ser su responsabilidad, cuáles son sus competencias y cuál es el apoyo real que realmente ellos quieren llegar a la comunidad. Pero te decía, porque no quisiera que esto se quedara en el aire, de que el presidente Martinelli se está comunicando o está llamando la atención y está haciendo cosas disruptivas con esta nueva tendencia de ser disruptivo. Y en esto yo creo que hay algo que la otra contraparte no ha visto. Y es que está llamando la atención, se está disfrazando, está utilizando gente joven al lado de la campaña y tienen 400.000 jóvenes que están buscando a quien darle su voto. ¿A quién le está llegando el presidente Martinelli? Y que están haciendo los otros candidatos en ese sentido. Hay una duda que tienen varios de los candidatos de si su discurso debe girar en torno a Ricardo Martinelli o hacer como si no existiera. ¿Cuál es la técnica más efectiva en cuanto a comunicación? Realmente eso lo establece más el estratega, ¿no? El estratega es el que te establece y te marca. A mí me toca mostrarle el cómo. El estratega dice qué es lo que se tiene que hacer y yo el cómo lo tiene que hacer. Pero indiscutiblemente no todo lo puede obviar. Algunas cosas lo tiene que contestar y otra cosa te tienes que mojar, o sea, tienes que atreverte también. Y atreverte de una manera proactiva, de una manera que sea simpática, no como ocurrió recientemente con el otro candidato, Carrizo, cuando interrumpió un programa de televisión, por lo menos así se filtró dentro de las redes, y luego, en vez de ser empático, de buscar ganarse la audiencia o ganarse la simpatía de la persona que lo está entrevistando, lo que crea un efecto contrario. Y eso la gente lo está viendo. Empatía. Esa es una palabra que se le ha olvidado a los políticos en su diccionario. Casi ya ningún político, muy pocos son empáticos. Pero ahí donde tenemos ni siquiera a la hora de hacer una entrevista o a la hora de comunicarse, inclusive en sus redes, no son empáticos. Pero ¿cómo yo te pido tu voto si no sé cuáles son los problemas que tú tienes? Claro. ¿Cómo yo te pido tu voto si no tengo la capacidad de conectarme contigo y escucharte? Los candidatos no están escuchando. Los candidatos no, solamente están hablando. Entonces, así tú no vas a creer, y por eso es que cuando tú te montas en un taxi, te montas en un Uber, la gente no sabe en quién confiar y no tienen una persona en la que realmente se sientan identificados, lo cual significa que hay muchísimas, Guido, oportunidades de conexión en la actualidad. Ahora, hay que prepararse, hay que educarse y realmente hay que querer hacer un trabajo real por Panamá. Es ahí donde está el problema. Pero a mí sí me sigue llamando la atención. El objetivo de un candidato presidencial tiene que ser llamar la atención para luego entonces dar sus propuestas, o debe ser mostrarse como líder y estadista. Indiscutiblemente, hoy, en los tiempos de hoy, tiene que llamar la atención. O sea que todas esas payasadas de TikTok, de encuerarse, de todo eso está bien. Mira que una cosa es llamar la atención y la otra cosa es cómo llamó la atención. Son dos cosas completamente distintas. Pero evidentemente tú tienes que llamar la atención y te voy a explicar por qué. Porque ese aparatico que ustedes tienen en la mano en este momento, según los últimos estudios, usted tiene 3 segundos de atención. Si en 3 segundos de atención usted no es capaz de captar mi atención, no te voy a escuchar. Entonces, ¿cómo yo logro llamar la atención? ¿Me puede dar un ejemplo de cómo se llama la atención en 3 segundos? ¿Cómo se llama la atención? Por ejemplo, primero tienes que identificar cuál es el foco al que tú quieres atacar. Por ejemplo, el gremio de los médicos. ¿O cuál es el problema que tienen ahorita? ¿Es el agua? ¿Cuál es el problema? El contrato, todos los problemas tenemos a la vez, pero contratos mineros, agua, transporte, todo tenemos. ¿Y qué problema es lo que sobra? Con eso hiciste llamarte la atención. Todos los problemas. Todos los problemas, ya. No, pero indiscutiblemente tienes que atender en función de los focos. Usted decía algo más temprano, ¿a quién le estoy hablando? Y cada persona tiene diferentes niveles de problemas. Esa es otra cosa que se les olvida. Tiene que saber Ellos le hablar. hablan por igual a toda su base. Cuando a los jóvenes tienes que hablar de alguna forma. Ahí queda claro que no hay a los mayores de 45 de otra manera, y cuando son mayores de 45 ahí hay varios segmentos. O sea, no le están hablando a todos de la misma forma, ni están atendiendo los problemas para todos de forma distinguida. O sea, todos los están metiendo en un mismo saco, como si realmente no entendieran el tema de la segmentación de su mensaje. Y eso sí es preocupante, porque ellos tienen muchos asesores y gente que supuestamente debe saber más de comunicación en ese sentido. Pero no veo a ninguno, salvo, como usted muy bien analiza, al señor Ricardo Martinelli, de verdad.
Pero Martinelli, o sea, está llamando la atención ¿a quién? A su público, a los 400.000 votantes jóvenes que están allí. Luego estamos en una fase que probablemente se supone que debe venir la de un contenido más proactivo. Pero el señor Carrizo, cuando tú ves... Hay un tema de posicionamiento del nombre, sobre todo. Cuando tú ves la entrevista y lo que trata es, él quiere venderse como estadista. Pero él es joven, y le está hablando como una persona adulta, como una persona mayor, no está creando empatía con los jóvenes. Entonces no está mal la comunicación que él quiere en función de cuál es el público que quiere llegar, solo que le falta un solo criterio, que es la empatía con ese público. Entonces cada uno tiene una estrategia. Y ha hecho intentos, Cada uno tiene una estrategia, pero no está siendo eficiente. Exacto, intentos fallidos, porque lo vimos hablar acerca de, por ejemplo, su interés en comer comida rápida, el McDonald's y demás, pero provocó el efecto contrario. Sí, provocó el efecto contrario. Tiene que ser más efectivo en eso. Y ni hablar, por ejemplo, de Rómulo Rux o de José Isabel Blandón, que tienen quizás un lenguaje mucho más elevado. Quizás el señor Rux, a través de sus hijas, de sus TikToks. Sí, de sus TikToks y de sus hijas, llega a un público objetivo joven, pero el señor Blandón sí está totalmente separada de esa población joven, completamente separado. Y el problema está precisamente que, mira, estamos en un mundo muy efímero. Ya lo que nosotros hablamos hace 2 minutos ya... Sí, a la gente se lo olvidó. Está viendo el nuevo trending topic. El que no lo escuchó, ya no lo va a escuchar. Entonces, por eso esto de llamar la atención y poder retener la atención de tu público objetivo termina siendo determinante, termina siendo importante. Entonces, se trata de llamar la atención, ya te capté, contenido y cierre que provoque que se recuerde. César, en una campaña política como la que estaremos enfrentando en los próximos meses, ¿qué porcentaje es la comunicación? Hoy en día es prácticamente todo. Prácticamente el 100%. Hoy en día prácticamente todo, pero esta comunicación tiene que estar asociada a una estrategia, y esta estrategia tiene que estar asociada a una investigación, que, queridos amigos, ese es el otro problema que tenemos los políticos hoy en día. No están investigando. Y si no están investigando y no están buscando o entendiendo realmente cuáles son los problemas que tenemos hoy en día, entonces ¿qué van a comunicar? Ese es el problema. Entonces, investigación, estrategia y comunicación. Y en la comunicación se deriva entonces lo que es la campaña de aire y relaciones públicas. César, perdón, despedimos a nuestra audiencia en RPC Televisión, ya que viene el sorteo para el Mundial de Fútbol Sub-17 en que estará participando la Rojita de Panamá. Seguimos en Telemetro Radio. Bueno, aquí me llega una pregunta, César. Dice, estaría bueno saber si el candidato debe buscar llegar a un público que no le llega, es decir, cambiando cosas en su lenguaje y su estilo, o debe fortalecer su base a la que sí le llega. Por ejemplo, hay candidatos que a nivel territorial te dicen, yo tengo mis 20.000 votos en esta circunscripción, lo demás del circuito no me interesa. ¿Qué piensa usted? O sea, lo que realmente se debe hacer, primero tú tienes que fortalecer tu base, porque es la persona que ya tú tienes ganada y que es tu primer público. Pero además hoy con el tema de las redes sociales, esas 20.000 personas que tú acabas de decir te sirven perfectamente de replicar un mensaje en una campaña de aire. O sea que no es nada despreciable. Pero también hay otro criterio y hay otros estrategas también que apuntan de que si tú tienes este sector ya ganado, tienes que comenzar con comunicación para abrir nuevos frentes. Y en esos nuevos frentes, vuelvo otra vez, insisto en esto, tiene que ver con la investigación de cuáles son los problemas que están ocurriendo, qué es lo que están esperando que tú les soluciones, qué es lo que están esperando escuchar de ti para ser efectivo y para poder llegar a ese público objetivo. Pero indiscutiblemente no te puedes quedar en un sector, siempre tienes que abrir el abanico. Porque además, cuando tú vas a gobernar, tú no vas a gobernar para un sector. Tú vas a gobernar para toda una ciudad, sean tuyos o no sean tuyos en el momento de... Y eso te lleva también a cuidarte Claro. en muchas cosas, porque ahí, por ejemplo, vemos que muchos políticos, de verdad, vemos que han perdido esa esencia en el sentido de que el político, más allá de servir, le importa lo que la gente diga de él. Aquí hay muchos políticos que vemos que les da igual. O sea, el cinismo de la política ha llevado a un nivel en donde... La impunidad los tiene descarados. La impunidad lo tiene empoderado, ¿es cierto? Yo, en mi opinión personal, yo creo que el problema es más grave. Yo creo que el problema indiscutiblemente es de falta de educación. El político no se está preparando.
Y tú lo puedes descartar de una manera fácil, Flor. Cuando usted va y le pregunta a un diputado cuáles son sus competencias en la Asamblea, la mayoría no te lo sabe decir. Y cuando se lo saben de memoria, entonces se lo saben de memoria. Cuando tú les pides que te lo desarrolle, no lo saben desarrollar. Y cuando salen a la campaña electorales para ser diputados, terminan haciendo campañas presidenciales o campañas para alcalde o campañas fuera de su competencia, lo cual va a traer en su público objetivo una desilusión en un momento determinado. ¿Ves? Entonces aquí el problema es de educación. Y mientras que tengamos políticos que no estén educados y tengamos a un pueblo que no tenga la capacidad de escoger a los mejores para las funciones donde ellos quieren ser representados, vamos a seguir teniendo este problema en la rueda de la vida. Totalmente cierto, es verdad. Muchos políticos desconocen incluso lo que la Constitución establece para sus funciones y hablamos de diputados. Hablamos de ministros de Estado. Bueno, es que debería haber alguna representantes a nivel y alcaldes, académica, de formación académica para ser que lean la Constitución. diputado. Yo no sé, y bueno, lo que voy a decir creo que va a ser muy polémico, pero hoy en día el tema académico está bastante cuestionado, ¿no? Sobre todo porque los ministerios de educación de los diferentes países no se han actualizado y siguen con las carreras tradicionales y siguen saliendo carreras emergentes. Entonces, estas carreras emergentes han ganado demasiado terreno donde las carreras tradicionales ya no tienen tal vez tanta influencia o están sobresaturadas. ¿Qué puedes esperar a nivel de comunicación cuando hay diputados que no se han graduado de 6º grado? Claro, pero también hay personas, hay empresarios que son destacados y que tienen el mismo 6º grado, porque se han preparado y se han educado de forma distinta, diferenciado. Claro. Nosotros no podemos pensar que un empresario, Flor, que sea exitoso, que sea dueño de muchas empresas y que tenga un poder económico, que no estudió, eso es mentira que no estudió en formalmente, la academia formal, sí, pero sí se preparó. Hay para muchos todo lo que incluso tiene. que son autodidactas, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo con esto que la academia no sea importante. Lo que sí estoy diciendo es que todas las personas con las que usted va a votar, usted tiene que comprobar, verificar que realmente se ha preparado, está educado para la función que usted lo necesita o en el cual usted quiere confiar su voto. Lo primero, saber realmente... ¿Y de dónde viene? No, y entender el puesto que ocupa. Si esto lo pongo en función del ejemplo que ocurrió hace poco con la ley de transparencia. Insisto, lo he dicho en varias veces, la directora de la ANTAI desconoce cuál es la responsabilidad que ella tiene al frente de una institución como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. O sea, es increíble. Sí, no. O sea, tú tienes que saber si te designan a un puesto, cuáles son las responsabilidades inherentes al puesto y para qué razón existes. Ella está nombrada Sí. justamente para hacer lo contrario a lo que Les dice. está- Exactamente. además le han dado tantas responsabilidades y contrapuestas que ella se decanta por la que le dé la gana. Y en cuanto a la parte nuestra que nos ocupa de periodistas, tenemos que entender que la ley de transparencia y acceso a la información es la que nos da a nosotros la razón de ser, por ejemplo, para obtener y para ser periodistas en este país. Esa es la parte que no se No es un tema entiende. que solo debe importar a periodistas, porque la información que nosotros obtenemos al final del día es para publicar. Sí, que la pero gente pueda primariamente, Para la ciudadanía. pues que hay muchos periodistas, perdóname, Flor, hay muchos periodistas que piensan que todavía que existe la ley 67 y que hay una ley para regir el periodismo en Panamá. Todavía hay muchos que piensan eso. Y me han hecho la consulta y le digo, oye, por favor, serán las llamadas leyes mordazas y se derogaron. en la época de 18 Martin años Taza, tienen de 18 derogadas. años. Ya cumplió Por favor. mayoría de edad la Pero derogación. volvemos al problema de origen, el mismo problema. El problema, ¿tú sabes qué es? De que los políticos, cuando están en ascenso de su carrera, no se rodean de personas competentes. Exacto. No están rodeados de personas competentes. ¿Tú sabes qué termina ocurriendo? De que yo termino nombrando los puestos clave de poder a la gente en la que yo confío, a la que yo Exactamente. creo. No a la gente más competente, sino a la gente que yo creo que voy a poder dominar, Claro. de que le voy a poder decir lo que yo creo que se tiene que hacer. Y los que me como van a yo decir quiero lo que yo se diga. necesito. No Exactamente. como lo necesita el pueblo panameño. Ese, Ese César, es parte del en eso radica gran Gracias. parte del problema. Parte del Así. problema. Gracias, Gracias, César. César César. Boyero, Muchas experto gracias. en estos temas de comunicación política, conversando aquí en Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo por esta semana. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch. Hasta el lunes. Y nos vemos en la transmisión del domingo, Atenógenes. Ah, sí. Ah, sí, el domingo vamos a estar ahí. Exacto. Sí. Desde las 9 de la mañana, cobertura especial de debate abierto dominical, porque este fin de semana hay de todo en la política, prepárese. Y nos vamos para la simulación electoral, que ya comenzó el día de hoy.